¿Por qué Dios es tu escudo? Descubre la verdad oculta detrás de esto. Piensa un momento en esa pregunta. No es una curiosidad teológica ni una frase bonita para una camiseta. Es una invitación urgente a cambiar la forma en que miras tus miedos, tus deudas, tus fracasos, tus noches de angustia. ¿Y si lo que te enseñaron a temer no fue para protegerte, sino para que dependieras de soluciones humanas que nunca llenan? ¿Y si, detrás del ruido y de las prisas, hay una verdad que la Escritura repite una y otra vez? Dios se interpone como escudo cuando tú no puedes sostenerte por ti mismo. Hay quienes han normalizado el miedo como si fuera una herramienta inevitable de la vida moderna. Las noticias, las ansiedades del trabajo, las publicaciones que exigen control y resultados, incluso algunas enseñanzas que fomentan la autoconfianza absoluta. Todo eso te empuja a vivir en tensión permanente. Pero la Biblia cuenta una historia distinta. De Génesis a Hechos, el patrón se repite. Cuando la criatura se enfrenta a lo imposible, Dios actúa de formas que desordenan nuestras expectativas, provee donde no hay provisión, protege donde todo parece perdido, y se revela como defensor ante ejércitos invisibles y visibles. Escucha, los sistemas que se han beneficiado de tu temor no quieren que veas esto. No porque sean todos malintencionados individuos, sino porque una cultura que vive con miedo crea dependencia económica, dependencia emocional, dependencia espiritual a soluciones humanas. La Escritura, en cambio, te ofrece una vía para reconectar con la soberanía de Dios. No se trata de una promesa mágica que borra el dolor, sino de una realidad que reconfigura tu corazón y tu manera de responder. Si esto te está tocando, compártelo ahora para que otros también puedan empezar a ver. Ahora deja que te muestre el patrón bíblico. No es un invento moderno ni una lectura selectiva hecha para confortarnos. Es un ritmo narrativo que atraviesa la historia sagrada. Peligro, reacción humana de miedo, clamor, obediencia o fe, intervención divina. Verlo una vez es edificante, verlo repetido es transformador. Voy a llevarte por algunas escenas clave, porque entender el contexto de cada una es aprender a leer lo que Dios ya ha hecho y aplicarlo a lo que enfrentas hoy. Comencemos por la provisión, donde parecía imposible. Mira Génesis 22, la historia de Abraham y el altar. No la leas como si fuera simplemente una prueba de sacrificio. Mira la promesa detrás de la prueba. Abraham sube con su hijo porque cree en la promesa de Dios. Aun cuando parece que todo se va a derrumbar, Dios es capaz de proveer. El nombre que Abraham entona después, Jehová Jiré, el Señor proveerá, no fue una reacción pasiva, sino una confesión de fe que se arraigó en la memoria del pueblo. Esa frase no es una fórmula mágica para que tu tarjeta deje de deber. Es un recordatorio de que el Dios que hace aparecer provisión en el desierto sigue siendo soberano sobre lo imposible. Pasa a 1 Reyes 17, con la viuda de Sarepta y el profeta Elías. Allí no había reserva, solo una madre a punto de preparar su última comida para morir con su hijo. La orden del profeta fue extraña. Prepárame primero. Pero en obedecer lo imposible, la viuda se encontró con que la harina no se acababa y el aceite no faltaba. No fue prosperidad automática ni garantía de vida sin trabajo. Fue la provisión de Dios en respuesta a la fe obediente. No confundir acciones humanas con causalidad mecánica. La historia enseña que Dios honra la confianza que se pone en sus mandatos y en ocasiones introduce recursos donde no los había. Piensa en el Éxodo. Maná en el desierto, agua de la roca. El pueblo de Israel, tras salir de Egipto, se enfrenta a necesidades básicas sin camino claro. La narrativa no presenta a un Dios distante observando, presenta a un Dios que provee alimento y agua por mano divina, a veces a través de medios naturales y otras de manera sobrenatural. No es que la experiencia humana del cansancio desaparezca.
Lo que cambia es la fuente en la que el pueblo aprende a descansar, no en su propia habilidad para prever, sino en la promesa de provisión día a día. Mateo 6 no nos dice que ignoremos la prudencia, sino que no vivamos esclavizados por la ansiedad, por lo que comeremos o vestiremos. Hay un equilibrio entre acción humana responsable y confianza en la provisión divina. ¿Y qué significa esto hoy? Significa que cuando enfrentas la sequía emocional, la cuenta bancaria vacía o la habitación que se queda fría de esperanzas, hay precedentes bíblicos que te hablan de un Dios que provee. La aplicación no es un cheque en blanco para la pasividad, es una invitación a movernos con fe, declarar la promesa, buscar obediencia, actuar con diligencia y reconocer que la última palabra sobre la provisión pertenece a Dios. Aquí no hay fórmulas mágicas, pero sí una lógica espiritual. La confianza en la promesa despliega caminos que la sola angustia no ve. Fíjate en esto. No fue un caso aislado, fue una estrategia repetida. Cuando la narrativa cambia de la provisión a la protección, el patrón se repite con la misma fidelidad. Miremos la protección sobrenatural. En Éxodo 14 se despliega una escena que debe ser leída con todo su peso. El pueblo al borde del Mar Rojo, el ejército de Egipto detrás y la desesperación por delante. La reacción humana fue miedo, pánico, sensación de abandono. Pero la intervención divina no fue una mera evasión, fue el Señor luchando. El Señor peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Esa promesa no es un mandato a la pasividad, sino una seguridad para el corazón en medio del combate. El mar que se abre y las aguas que protegen el paso no solo salvan, muestran que Dios es un escudo que pone entre su pueblo y el peligro. Vuelve al Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es una imagen familiar, no de un protector distante que observa desde lejos, sino de un refugio cercano, de una sombra que cubre. El salmista ofrece lenguaje poético porque está intentando describir la experiencia de quien vive confiando en esa protección. No habla de inmunidad absoluta, sino de presencia y cuidado en medio de la amenaza. Isaías 41:10 lo hace más directo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. No es una orden sin consuelo. Es una promesa que sana la ansiedad. Ahora mira a Daniel. En Daniel 3, Sadrac, Mesac y Abednego son arrojados a un horno de fuego por negarse a adorar una estatua. La reacción humana ante la persecución es comprensible, miedo, instinto de sobrevivir. Pero la intervención divina aparece de una forma inesperada. No solo la integridad de los tres hombres queda intacta, sino que hay una presencia adicional en el fuego. Y en Daniel 6, cuando Daniel cae en el foso de los leones por su fidelidad a la oración, la narración no solo destaca su fe, muestra que Dios cierra la boca de las fieras. Estas historias no prometen que todos los cristianos estén exentos del daño, ni que la vida sea una sucesión de milagros. Muestran un patrón. Cuando la fidelidad se encuentra con el peligro, la presencia de Dios se manifiesta. Pasa por Nuevo Testamento. La calma de la tormenta en Marcos 4 y la experiencia de Pedro caminando sobre el agua en Mateo 14. Los discípulos enfrentan una tormenta, no solo meteorológica, sino existencial, y el miedo les hace cuestionar la presencia de Jesús. Él, sin embargo, no reprende la emoción de su humanidad, calma la tormenta y pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no han creído? Aquí la protección de Dios se expresa de forma relacional. La presencia del Maestro transforma el peligro en oportunidad de fe. No se trata de eliminar las tempestades, sino de alterar nuestra relación con ellas. Y en Hechos 12 está la experiencia de Pedro encarcelado, esperando su destino. La comunidad ora, y un ángel libera a Pedro.
El pasaje subraya dos cosas: la obra de Dios en la historia y la importancia de la comunidad que ora. La protección divina no se encuadra siempre en una experiencia individual e inmediata. Muchas veces se despliega a través de la acción congregacional y la intercesión. Si pones todas estas escenas juntas, aparece un patrón: la presencia activa de Dios frente a lo que amenaza. No es una promesa de que nunca sufrirás, pero sí una declaración clara de que el Señor actúa como defensor cuando su pueblo clama y confía. Este es el corazón de la tesis: Dios es tu escudo. ¿Qué implica afirmar eso hoy en tu vida cotidiana? Antes de entrar en aplicaciones prácticas, hay algo que debemos nombrar con claridad. El miedo muchas veces no es simplemente una reacción espontánea. Se nos enseña a temer. Desde la infancia recibimos mensajes implícitos: cuida tu posición, no confíes demasiado, todo puede fallar si no controlas. Las mentiras culturales, de las que hemos hablado, convierten la prevención en paranoia y la prudencia en ansiedad crónica. Esa enseñanza ha sido tan eficaz que incluso muchos creyentes aceptan el miedo como un estilo de vida piadoso. Más oración, sí, pero con manos tensas y corazones cerrados. Escúchalo con atención. Hay una diferencia entre prudencia sana y miedo paralizante. La prudencia te permite planificar, ahorrar, tomar decisiones sabias. El miedo paralizante te inmoviliza, te desconecta de la comunidad, te empuja a soluciones que parecen seguras, pero están vacías. En el Antiguo Testamento encontrarás líderes que toman decisiones prudentes, como Noé construyendo un arca, y otros que se paralizan ante la amenaza. La fe bíblica es activa. Implica obediencia, acción y confianza simultáneamente. No es absolutista en su optimismo, pero sí desafiante en su llamado a no habitar en el temor. Permíteme detenerme en un ejemplo humano que puede resonar contigo: David frente a Goliat. El gigante no era solo un hombre alto con una lanza. Representaba la amenaza estructural, el sistema de miedo que domina a toda una comunidad. La reacción del pueblo fue el pánico y la resignación. La reacción de David fue acercarse con una fe que reconocía quién era Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David no ignoró la realidad del peligro, eligió una referencia última distinta a la de su cultura. Esto nos enseña que la fe no es ingenua, es decisión de elegir una verdad superior cuando la cultura te empuja a ceder. Aquí quiero que te detengas un instante y hagas un inventario breve en tu mente. ¿Qué te ha enseñado la cultura a temer? ¿Qué historias internas has repetido hasta que se convirtieron en tu lenguaje de noche y día? Reconocerlo es el primer paso para desplazar ese patrón por la verdad de que Dios es tu escudo. No es un truco de motivación, es reorientar el mapa con el que navegas la vida. Fíjate, hasta ahora hemos visto provisión y protección. Hay un tercer matiz que conecta todo: la defensa colectiva y la victoria sobre sistemas poderosos. Piensa en Josué y la caída de Jericó. Nadie ganó por hazañas personales, sino por un acto comunitario de fe, obediencia y proclamación. Jehoshafat enfrentó ejércitos y proclamó un ayuno y una oración, y el Señor peleó por ellos. Gideón fue reducido a 300 hombres para que la victoria fuera atribuible a Dios y no a la capacidad humana. En cada caso, la lógica es similar. Dios convierte situaciones desventajosas en testimonios de su soberanía cuando un pueblo se posiciona en dependencia y obediencia. No confundas esto con una garantía de triunfo brillante en todas las contiendas humanas. La Escritura muestra derrotas, sufrimiento y misterios sin resolución inmediata. Pero hay una línea clara. Cuando la comunidad se mueve desde la dependencia en recursos humanos hacia la confianza en Dios,
la dinámica cambia. Esa es la invitación. No te pido que rompas con la realidad, sino que cambies la referencia última de tu seguridad. Ahora, quiero que te imagines una escena cotidiana. Te han despedido, la cuenta bancaria está en rojo, y la ansiedad te hace repasar 100 planes que a la larga te desgastan. ¿Qué harías si supieras con certeza, no como fórmula, sino como confianza basada en la historia bíblica, que Dios puede proveer de formas que no contemplabas? ¿Se abrirían tus manos al dar, tu boca a la alabanza, tu corazón a la creatividad servicial? Aquí no estamos hablando de un optimismo ingenuo. Estamos hablando de reconducir tus pasos desde la lógica del miedo hacia la lógica de la promesa. En la práctica, eso se traduce en decisiones concretas. Orar con claridad, confesar promesas bíblicas, buscar sabiduría en la comunidad, dar un paso en obediencia aun cuando el escenario no sea perfecto. No porque exista una fórmula de éxito, sino porque la fe activa tiene hábitos que permiten al Espíritu obrar en medio del caos. Fíjate en la vida de Jesús. Multiplicó panes y peces, calmó tempestades, resucitó muertos. Estas acciones no son muestras de un espectáculo sin relación con lo humano. Son revelaciones de una presencia que transforma el tejido de la realidad. Pero la invitación del Nuevo Testamento no es a emular milagros sin profundidad, es a confiar en la persona de Jesús, a reconocer que quien calmó la tormenta y caminó sobre el agua, está con nosotros ahora, intercediendo, sosteniendo, guiando. Quiero que hagamos una pausa reflexiva, no una pausa impresa, sino una pausa en tu mente. Piensa en tu miedo actual, ponle nombre. ¿Es miedo a la falta, a la enfermedad, a la opinión ajena? Ahora respóndeme mentalmente. ¿Cómo cambiaría tu día si declararas, aunque solo fuera por esta mañana, que Dios es tu escudo? No pretendo dar respuestas fáciles, solo te pido una prueba de fe. Responde con una acción pequeña que demuestre que crees. Un acto de generosidad, una llamada a reconciliar, una oración con la comunidad, y observa cómo se altera tu ánimo. A este punto la pregunta profunda aparece. Si Dios es tu escudo, ¿qué cambia realmente en tu vida? No siempre el escenario externo, pero lo que sí cambia, de manera medible, es tu centro de gravedad espiritual. Ya no giras alrededor de la ansiedad, sino alrededor de una confianza que te permite maniobrar en la adversidad. Te vuelves menos reactivo, más creativo, menos rehén de la opinión pública y más dispuesto a la obediencia costosa que honra a Dios y edifica a otros. Quiero contarte ahora un testimonio bíblico que resuena con lo que estoy diciendo. Esther. La amenaza era inminente. La ley estaba produciendo un genocidio espiritual. La reacción humana natural hubiera sido esconderse o buscar una salida personal. Esther eligió entrar al rey, exponiéndose a la muerte porque comprendió que la comunidad necesitaba ser defendida. Su acción no fue impulsiva ni segura, fue deliberada y cargada de fe. La historia no garantiza que todo sale siempre según nuestro plan, pero presenta un patrón. Cuando uno se posiciona por la vida de su pueblo y confía en la intervención divina, la historia se mueve. Si recapitulamos, estamos viendo 3 grandes líneas. Provisión donde no la hay. Abraham, la viuda de Sarepta, el maná. Protección sobrenatural. Éxodo 14, Daniel 3, Hechos 12, Salmo 91, y defensa colectiva que trastorna sistemas poderosos, Josué, Gideón, Jehoshafat, Esther. Cada una es una variante del mismo principio. Dios actúa como escudo. El miedo, por su parte, ha sido enseñado y reforzado por estructuras culturales que favorecen la dependencia y la angustia. Saber esto no es un ejercicio intelectual, es un diagnóstico pastoral que nos invita a una respuesta concreta. Antes de que avancemos hacia aplicaciones prácticas más detalladas, quiero que te quedes con una idea.
La proclamación no es una técnica, es una posición del corazón. Decir «Dios es mi escudo» no sustituye el cuidado ni la prudencia, pero sí reordena tus prioridades. Cuando tu referencia última deja de ser el control humano y vuelve a ser la soberanía divina, tus pasos cambian. Vamos ahora a profundizar en una dimensión que no hemos desarrollado del todo, la presencia transformadora. El Señor no actúa solo con poder externo, cambia a las personas desde adentro. Salmo 23 no promete ausencia de peligro, promete una compañía que hace que las sombras sean soportables. Isaías 41:10 no borra el miedo, pero lo amortigua con la afirmación de la presencia divina. Yo soy tu Dios, te sostendré. Este tipo de lenguaje cambia la fisiología del corazón humano. La mente que cree despide hormonas distintas, el pulso se calma, la persona puede pensar con más claridad. Aquí conviene una advertencia. No caer en la trampa de que si alguien sigue temiendo es porque no tiene suficiente fe. La Escritura es más compleja que eso. Hay dolores que persisten y misterios que no se resuelven en esta vida. Sin embargo, la enseñanza bíblica es firme en que la confianza en Dios produce cambios reales, incluso si el resultado externo no coincide con nuestras expectativas. La diferencia entre el cristianismo de los logros y el cristianismo de la presencia es central. Jesús prometió que estar con nosotros no equivalía a eliminar todo sufrimiento inmediato, sino a darnos una compañía que transforma el modo en que lo soportamos. A medida que avancemos en esta enseñanza, quiero que tomes notas mentales de 3 prácticas que empezaremos a desarrollar en los próximos minutos. Declarar identidad, reconocer quién eres en relación con Dios, actuar con fe, obrar aun cuando la visión no esté clara, y mantener comunidad, no caminar solo. Estas prácticas son sencillas, no místicas, y están enraizadas en las historias que hemos leído. Antes de continuar con más ejemplos bíblicos y aplicaciones prácticas, y antes de que entremos en el clímax donde plantearemos la decisión interior que te corresponde hoy, necesito que asimiles lo visto, Dios como proveedor, defensor y presencia. El título que nos trajo aquí, ¿por qué Dios es tu escudo? Descubre la verdad oculta detrás de esto. No busca seducirte con optimismo fácil, busca hacerte recuperar una verdad que quizás te fue robada por la cultura, que no tienes que vivir en la lógica del miedo. Voy a detener aquí el relato por un momento para preparar la siguiente etapa. Profundizaremos en cómo estas verdades reconfiguran decisiones concretas, financieras, relacionales, vocacionales, y estudiaremos 2 pasajes adicionales que muestran la paradoja de la fe en medio de la pérdida. Pero antes de avanzar, te invito a una acción sencilla, práctica y urgente. Toma el nombre de un miedo que te paraliza, escríbelo, y confiesa en voz baja una oración sencilla. Señor, tú eres mi escudo sobre este miedo. Hazlo ahora, aunque sea en silencio. Hazlo como acto de memoria. Lo que confiesas comienza a cambiar la orientación de tu alma. Padre, te damos gracias porque nos recuerdas que no caminamos solos, que tu provisión y tu protección nos acompañan. Pedimos que abras ojos para ver donde antes vemos solo amenaza, que nos des valor para actuar con obediencia, que tu presencia sea real en nuestras vidas cuando la noche se cierne. Libéranos del espíritu de miedo que nos ha enseñado a desconfiar y ayúdanos a confiar en tu cuidado. Te proclamamos, Señor, como nuestro escudo y nuestro refugio. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te está tocando, compártelo ahora para que otros puedan empezar a ver esta verdad. Ahora que has tomado ese pequeño paso de fe y le has dicho a Dios, aunque sea en voz baja, que Él sea tu escudo sobre ese miedo, quiero llevarte más adentro de esta verdad para que no se quede en una emoción pasajera.
No vamos a repetir la historia. Vamos a entrenar tu alma para reconocer patrones y actuar. Quiero mostrarte, con más ejemplos y con aplicaciones concretas, cómo se vive cuando la verdad de que Dios es tu escudo dirige tus decisiones diarias. Y también quiero que, al final, hagas una elección interior clara. Tendrás una religión del control o una fe viva que te permite caminar aún con miedo, sabiendo que hay un protector. Fíjate en otra ronda de relatos que confirman el ritmo que hemos visto: peligro, clamor, obediencia, fe, intervención que reorienta la historia. Mira a Ezequías en 2 Reyes 19 e Isaías 37. Ante una amenaza militar enorme, su respuesta no fue el pánico heroico ni la maquinaria humana desenfrenada. Fue oración sincera y confesión de dependencia. Dios responde cerrando el camino del enemigo. No transforma la política internacional por arte de magia. Hace lo que siempre hace. Pone su presencia donde hay dependencia humilde y oración que reconoce la soberanía divina. Considera a la mujer de la viuda de Sarepta y a la multiplicación del aceite por Elisha en 2 Reyes 4. Cuando el recurso se agota, la obediencia y la fe hacen aparecer una alternativa providencial. No es un truco, es la lógica espiritual de un Dios que honra la confianza puesta en él, y observa la vida de Hannah en 1 Samuel 1, de la esterilidad a la alabanza, porque la mujer que aprendió a orar dejó a Dios obrar en su intimidad. Cada uno de estos relatos es una pequeña lupa sobre la misma verdad. Dios se manifiesta como protección y provisión en escenarios donde la humanidad no tiene la última palabra. Quiero que tengas presente una línea teológica sencilla pero poderosa. La soberanía de Dios no elimina la realidad del sufrimiento, pero sí cambia la referencia última de tu seguridad. Esa misma línea aparece en la experiencia de Pablo. En 2 Corintios 1 y en Filipenses 4, Pablo no promete liberación automática de todos los males. Sí propone una paz que sostiene el corazón incluso en la prueba. En Filipenses 4, 6, 7 se nos invita a no vivir dominados por la ansiedad, sino a llevar nuestras preocupaciones en oración con acción de gracias, y la promesa es una paz que guarda el corazón. No es un manual de resolver todos los problemas, sino un cambio de centro. Voy a tomar 2 pasajes menos repetidos, pero muy útiles para la práctica. Salmo 23 y Mateo 14. En el Salmo 23 no hay una garantía de ausencia de peligro, sino una promesa de compañía. Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La imagen del pastor que guía, protege y prepara mesa para su oveja comunica una presencia que transforma la experiencia del peligro. Por otro lado, en Mateo 14, Pedro camina sobre las aguas en respuesta a una invitación. Anda cuando mira a Jesús y comienza a hundirse cuando mira la tormenta. La lección es práctica. Mantener la mirada en la persona que te llama, Jesús, es lo que permite andar sobre lo que antes te hundía. Permíteme incluir brevemente un ejemplo evangélico de comunidad. En Hechos 4 y 12 vemos que la comunidad que ora y se une en necesidad no está garantizada de no tener problemas, pero sí es vehículo para la acción de Dios. En Hechos 12, la iglesia ora por Pedro y un ángel lo libera. El relato subraya que muchas veces la protección de Dios se manifiesta en medio de la intercesión pública y la solidaridad. No se trata de una fórmula mágica, es el modo en que Dios a menudo decide obrar. Ahora, ¿qué nos significa todo esto? No significa que, porque pronuncies versos o recites una confesión, las circunstancias vayan a desaparecer como por arte de magia. No es una promesa mecánica. Las Escrituras muestran sufrimiento, martirio y pérdidas permanentes. Lo que sí nos dice la Biblia es que la presencia de Dios cambia la calidad de la experiencia del peligro
que la fidelidad y la obediencia abren puertas a la intervención divina, y que la comunidad y la oración son canales habituales de la acción de Dios en la historia. Con esto en mente, vamos a aterrizar en prácticas concretas, para que la verdad deje de ser una buena idea y llegue a transformar tus hábitos. Voy a proponerte 5 disciplinas que, si las practicas con constancia, reconfigurarán tu vida. Primera disciplina: declarar identidad. Esto no es incantación mágica, es reprogramar la mente con la verdad bíblica. Empieza cada mañana con breves confesiones bíblicas. Dios es mi escudo. Salmo 3:3, Salmo 91. No temeré porque el Señor está conmigo. Isaías 41:10. Si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Paráfrasis de Romanos 8:31. Hazlo en voz baja, con convencimiento, durante 1 minuto. Estas declaraciones no te garantizan control sobre todo, te recuerdan quién es tu último recurso. Haz esto durante 21 días y notarás cómo tu centro de gravedad cambia. Segunda disciplina: una práctica de memoria bíblica enfocada. Escoge 4 pasajes que sean anclas. Génesis 22, la derivación de Jehová Jiré como acto de fe. Éxodo 14, el Señor peleó por ellos. Salmo 91 e Isaías 41:10. Léelos, subráyalos y medítalos. No se trata de llenar la memoria de citas, sino de dejar que esas palabras se vuelvan lentes con que ver la realidad. Cuando llegue la prueba, en vez de una catarata de ideas ansiosas, tu mente tendrá respuestas bíblicas que te ayudan a decidir con calma. Tercera disciplina: la práctica de la obediencia en pequeño. Muchos esperan una gran señal y por eso permanecen inmóviles. Lo que la Biblia enseña es que la obediencia, aunque pequeña, suele preceder a la intervención. La viuda de Sarepta aceptó preparar una comida. Noé comenzó a construir. Esther decidió exponerse al rey. Pregúntate, ¿qué paso sencillo puedes dar hoy que demuestre tu confianza? Puede ser hacer una llamada que evitas por miedo, dar un pequeño recurso para ayudar a alguien, ofrecer perdón. Haz esa acción y observa cómo la presión interna se alivia. La fe se ejercita en actos, no solo en discursos. Cuarta disciplina: la comunidad intencional. No te aísles con tus miedos. Comparte tus cargas con personas que oren contigo y que te contengan con verdad. La narrativa bíblica vuelve una y otra vez sobre el valor de la comunidad. Jehoshafat reunió a su pueblo. Los discípulos oraron juntos. La iglesia en Hechos actuó unida. A veces la protección de Dios pasa por manos humanas que se disponen a ayudar. Busca, pues, una comunidad que no minimice tu dolor ni lo use para manipular. Busca una comunidad que ore y acompañe. Quinta disciplina: alabanza en medio de la crisis. Es fácil alabar cuando todo va bien. La Biblia destaca la alabanza en el horno o en el foso. Sadrac, Mesac y Abednego alabaron mientras las llamas rugían. El pueblo que regresa del exilio canta. La alabanza no cambia la existencia de la prueba, pero sí reorienta tu corazón. Practica agradecer en medio del problema por las pequeñas puertas que ves, por la gente que te acompaña, por la capacidad de orar. La gratitud abre la percepción de la provisión de Dios. Quiero ahora detenerme en un patrón emocional, la diferencia entre prudencia y pánico. Aprender a distinguirlos salva relaciones, finanzas y salud mental. La prudencia se parece a Noé. Escucha la palabra de Dios y actúa con previsión. El pánico, en cambio, es paralizante. Te empuja a decisiones motivadas por la urgencia, no por la obediencia. Antes de firmar algo importante, cuando estás dominado por el miedo, haz 2 cosas. Ora y consulta a alguien sabio dentro de tu comunidad. Esto no anula la responsabilidad de la acción personal. La madura, la acompasa con la presencia divina. Ahora, para que esto no sea solo teoría, te propongo ejercicios prácticos que puedes hacer esta semana. El primero es simple pero transformador.
Escribe una carta a tu futuro yo. Describe cómo quieres que Dios haya obrado y qué pasos tomaste en fe. No es para fingir resultados, es para fijar una dirección. El segundo ejercicio. Designa un espacio semanal de 30 minutos para inventario espiritual. Revisa tus miedos por escrito, ora sobre ellos y marca un paso de obediencia asociado a cada miedo. El tercer ejercicio. Elige un acto de generosidad pequeño, aun si las cuentas están ajustadas. La confianza en la provisión se practica cuando se da desde lo que tienes, no solo desde lo que quisieras tener. Ninguno de estos es garantía automática, pero son prácticas formativas que alinean corazón y voluntad. A estas prácticas quiero sumar una advertencia pastoral. Si estás lidiando con ansiedad crónica o depresión clínica, estas prácticas complementan la búsqueda de ayuda profesional y no la sustituyen. La Escritura ofrece consuelo y dirección, y a la vez la medicina, terapia y apoyo especializado son dones de la providencia. No temas buscar ayuda. Hacerlo puede ser un acto de sabiduría y fe. Antes de acercarnos al clímax de esta enseñanza, quiero ofrecerte una breve colección de verdades que puedes grabar en tu corazón y repetir cuando la noche sea más oscura. Léelas como confesiones, no como fórmulas mágicas. Dios me cubre. Su presencia no me deja solo. No soy definido por mis miedos, soy sostenido por su fidelidad. En obediencia encuentro camino, en comunidad encuentro manos que sostienen. Cuando doy un paso, aunque tiemble, soy acompañado por Dios. Repite estas frases en voz baja. No son hechizos, sino recordatorios bíblicos que cambian la postura del alma. Llegamos ahora al punto de decisión. Si afirmas que Dios es tu escudo, inmediatamente tu cosmos práctico cambia. Te explico lo que sucede en 3 áreas concretas. En lo emocional, tu centro de gravedad se desplaza de la vigilancia constante al reposo activo. No es que dejes de sentir miedo, es que tu respuesta al miedo cambia. Lo narras como un aviso, no como una sentencia. Eso te permite dormir mejor, tener conversaciones difíciles con menos afán y sostener relaciones sin que la sospecha dirija todo. En lo relacional, el miedo suele cerrarte. Cuando crees que Dios te cubre, puedes abrir la mano para reconciliar, para pedir ayuda, para pedir perdón. La confianza reduce la necesidad de proteger una imagen, te permite ser real. Esto sana matrimonios, amistades y comunidades. En lo vocacional y económico, si tu referencia última no es el control humano, sino la soberanía de Dios, tus decisiones laborales y financieras se vuelven más creativas. No se trata de imprudencia, sino de libertad. Puedes emprender, pivotar, aprender, invertir en lo eterno en vez de vivir para acumular como única seguridad. Esto no garantiza prosperidad automática, pero sí libera la iniciativa guiada por la obediencia y la sabiduría. Ahora quiero darte un acto simbólico que marca una nueva postura, la entrega de escudo. No necesitas un escudo físico, es un ejercicio mental y espiritual. Toma un objeto pequeño, una piedra, una pulsera, y sosténlo. Dilo en voz baja: Señor, te entrego mi necesidad de controlar, tú eres mi escudo. Luego suelta el objeto en tus manos y entrégaselo mentalmente a Dios. No es un rito vacío, es un gesto que ayuda a tu cuerpo y cerebro a cambiar de hábito. Hazlo ahora si puedes. Quiero compartir un último grupo de ejemplos bíblicos como testimonio final antes de la proclamación. El centurión y su criada, Mateo 8, muestran una fe que reconoce la autoridad de Jesús. La mujer con el flujo de sangre, Marcos 5, ilustra la fe que toca aun cuando la situación parecía irreversible. Lázaro, Juan 11, nos recuerda que la intervención de Dios a veces tiene tiempo y propósito, incluso en la muerte. Ninguno de estos textos nos enseña una fórmula automática,
pero todos cifran una confianza que abre la posibilidad de lo imposible. Hacia el clímax, te invito a responder a esta pregunta con honestidad radical. ¿En qué áreas de tu vida continúas permitiendo que la lógica del miedo gobierne tus decisiones? Haz una lista sincera. Si cuesta, pide a alguien de confianza que te ayude. Identificarlo es empezar a desplazarlo. Quiero ahora hacer una proclamación comunitaria. No leas esto como un cheque en blanco sobre realidades externas, sino como una declaración de quién reubica tu confianza. Declara conmigo mentalmente: reconozco que mi escudo no es mi trabajo, mi dinero ni mi reputación. Mi escudo es el Señor. Me posiciono hoy para confiar en su presencia, para obedecer en lo pequeño, para orar en comunidad y para dar un paso aunque tiemble. No prometo perfección, pero elijo la fidelidad. Que mi vida sea marcada por la esperanza más que por el temor. Siente esa decisión. No la idealices. Es posible que al día siguiente vuelvan las dudas. Volverás a esta proclamación. La vida cristiana avanza en repeticiones de fidelidad, no en un acto único de coraje. Por eso, las prácticas diarias importan. Ahora, antes de la oración final, te doy un plan de 30 días que puedes seguir para consolidar esta verdad. Día 1:7. Memoria y confesión. Lee y memoriza Salmo 91 e Isaías 41:10. Haz las declaraciones cada mañana. Día 8:14. Obediencia práctica. Identifica 3 pequeños actos de fe y complétalos durante la semana. Una reconciliación, una donación discreta, una petición valiente. Día 15:21. Comunidad. Busca o activa un círculo de 4 personas que oren contigo semanalmente. Compartid temores y pasos. Día 22:27. Gratitud y alabanza. Cada día escribe 3 cosas por las que agradeces y canta o escucha una canción de alabanza que te recuerde la grandeza de Dios. Día 28:30. Evaluación y repliegue. Revisa los cambios, registra lo que cambió y comprométete a repetir el ciclo o ajustarlo. Este plan no te asegura éxito material, pero te posiciona para experimentar la fidelidad de Dios de forma práctica. Te obliga a salir de la reclusión del miedo y a practicar confianza. Es importante que aclarare una vez más. Hay misterios en la vida cristiana. No todos los peligros se resuelven como quisiéramos, y no todas las historias terminan con la restitución que esperamos. La Escritura tiene tragedias y santos que sufren sin ver la liberación total en esta vida. Aún así, la opción bíblica es caminar en la compañía de Dios, sabiendo que Él redime, sostiene y dignifica en medio del dolor. Esa es la esperanza que sostengo para ti ahora. Estamos llegando al final con una proclamación que ancle lo dicho. Si Dios es tu escudo, tú no necesitas edificadores de miedo que te vendan seguridades humanas. Necesitas una relación viva con el que pelea por ti. Esto no te exime de responsabilidad. La fe es activa, llama a la obediencia, a la prudencia y a la comunidad. Pero te otorga una perspectiva nueva. Tus miedos no son tu identidad final. La verdad oculta que recuperar es que desde Génesis hasta Apocalipsis, la narrativa divina manifiesta una presencia protectora que se involucra cuando su pueblo confía y obedece. Ahora, por si quieres profundizar en esto con materiales ordenados y estudios para un grupo pequeño, hay un recurso que hemos preparado. Un ebook con guías de estudio por cada pasaje que mencionamos, ejercicios semanales y oraciones para la comunidad. Si deseas profundizar, puedes descargarlo en la descripción del vídeo o en el enlace que acompaña esta enseñanza. Es una única invitación final para quien quiera seguir formándose. Cerramos con una oración comunitaria, breve y directa como pide la tradición pastoral. Tú, en tu corazón, afirma las palabras. Hablo en segunda persona a Dios. Padre, te damos gracias porque no caminas distante de nuestras noches. Gracias porque, aunque el miedo haya sido enseñado en tantas voces,
tu palabra renueva nuestra mirada. Te pedimos que rompas las cadenas del temor que nos inmovilizan, que nos des visión para ver tu provisión donde antes solo veía falta, que tu presencia sea real en las prisiones del alma, que nos enseñes a obedecer en lo pequeño y a confiar en lo grande. Fortalece nuestras manos para el trabajo, nuestras voces para la proclamación y nuestros pies para el servicio. Protege a quienes hoy sienten que todo se derrumba, sana las heridas que vienen de la vergüenza y la soledad. Reúne alrededor de cada corazón al menos una comunidad que ore y sostenga. Reafirma en nosotros la verdad, tú eres nuestro escudo. Te lo pedimos con humildad y con la esperanza que brota de las Escrituras. Bendice a cada persona que ha escuchado esta palabra, que salgan con ánimo, no con promesas huecas, sino con la certeza práctica de tu compañía. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente mientras decides vivir desde la confianza y no desde el miedo. Que puedas cada día recordar, Dios es tu escudo. Si quieres profundizar con recursos estructurados, descarga el ebook en la descripción y únete al estudio. Y comparte esta palabra con alguien que necesite escuchar que no está solo en sus noches.